Damos gracias a Dios en este domingo, 10 de enero, ¿verdad? Ya estamos comenzando el año y de alguna manera, pues como, como pastor ahí en la iglesia, Luz de Amor, pues doy gracias a Dios porque estamos convaleciendo de esa terrible enfermedad que azota el mundo. Pues mi familia y yo hemos padecido eso, y el COVID, y estamos convaleciendo, pero estamos aquí siempre transmitiendo, ¿verdad? Un video más por YouTube, por el canal de Luz de Amor, y enviamos mucho agradecimiento y bendiciones al misionero Daniel G, ¿no? Que él nos ha llevado en sus oraciones, a todos los hermanos de la iglesia, allá a la hermana pastora Perla Pelayo y a hermana Cristina, hermana Esther, hermano Enrique, hermana Chayito, a todos allá en Manzanillo que nos han tenido oración, y al hermano Santiago también que nos ha tenido oración acá en el Hongo. Y damos gracias a Dios por sobre todo. Y hoy domingo pues vamos a tener una doble predicación. La primera se llama El vivir humano de Cristo. ¿Y por qué quiero hacer esta predicación? Bueno, sencillamente porque tenemos que ver un momento atrás para ver cómo fue la vida humana de Cristo, dado que Él se hizo humano. Él era 100% hombre, ya Él se encarnó en un hombre, y como hombre, cómo anduvo. Quiero leerles en Juan 13:15, dice así la palabra de Dios. En Juan 13:15 dice así: porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. O sea, quiero enfocarme en que Él nos dice aquí en Juan 13:15 que Él nos dio un ejemplo de vida, de la vida humana. Él sufrió en esta vida. Allá en Primera de Pedro 4:1 dice también que quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Vosotros también armados del mismo pensamiento. Y el 12 dice que no nos sorprendamos del juego de pruebas que os ha sobrevenido. Entonces, muchas veces en la palabra de Dios, como en Filipenses 2:5, nos dice que tengamos su misma mente. Nos indica que lo que Él hizo, nosotros lo tenemos que hacer también. Tenemos que andar. Por ejemplo, también hay un versículo en Hebreos 5:7 que dice que Cristo, en los días de su humanidad, de su carne, rogó, lloró, y clamó a quien lo podía liberar de la muerte, a su Padre, y fue oído a causa de su temor reverente. Entonces, sirva este domingo para adorar a ese Cristo que vino y que dio su vida y que padeció también, y que ahora que nosotros nos toca sufrir, y hemos estado pasando personalmente esta enfermedad del COVID, pues animo a que todos ustedes miremos este video para que miremos cómo fue la vida de Jesucristo, que hagamos una vista atrás viendo Juan 13:15, porque ejemplo les os he dado para que lo que yo hice también ustedes lo hagan. Entonces es muy importante que tomemos en cuenta esto, que Cristo vino a vivir como un hombre, y era un hombre genuino, un hombre perfecto y cordial, un hombre obediente, un hombre servicial, un hombre sin apariencia de maldad, o sea, un hombre con la personalidad cabal. Entonces, ya vimos que por medio de la encarnación, el Dios Todopoderoso se hizo hombre. Jesús era el Dios triuno, ahí en Él estaba toda la Trinidad. El Padre estaba en Él y Él andaba lleno del Espíritu. Era manifestado en la carne, desde su nacimiento hasta su muerte, ¿verdad? El Señor vivió en la tierra por aproximadamente 33 años y medio, y la vida del Señor descrita en los evangelios muestra que Él vivió como un hombre genuino, mas aún su vivir humano fue perfecto. Él vivió conforme a la norma más pura
y elevada. Y vamos a ver hoy cómo fue la humanidad y cómo es que Él nos sirve de modelo para mi vida, para su vida humana. Lo primero que vamos a ver es que Cristo era un hombre genuino. Previamente vimos cómo la encarnación de Cristo muestra que Él era un hombre genuino. Su niñez y su vida como adulto también nos muestran que Él era un hombre verdadero. Él estuvo el octavo día de su nacimiento. Jesús, siendo un bebé, fue circuncidado y se le dio un nombre y fue presentado a Dios. La ley judía requeriría esto de todos los niños de Israel. Felipe lo vio como el hijo de José de Nazaret, un verdadero hombre. Entonces lo puede ver en Juan 1:45. Quiero que lo miremos en Juan 1:45. Juan 1:45, veamos. Vemos esta lectura, qué interesante. Juan 1:45. Dice así la palabra de Dios. Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. O sea, como un hombre cualquiera, un verdadero hombre, dice Juan 1:45. Sus propios paisanos lo llamaban este hombre. Ellos lo conocían como el hijo del carpintero. Así lo conocían, como el hijo del carpintero, el cual tenía madre, tenía hermanos y hermanas. Esto está en Mateo capítulo 13, del 54 al 56. ¿Verdad? Entonces vemos que estos hechos completamente demuestran ciertamente que él era un hombre como cualquier otro. Él comía como los hombres. ¿Verdad? Y eso está en Mateo 9, 10, 11, Lucas 7, 36, Juan 12, 12. Doy los textos, ¿verdad? Para que ustedes, si quieren buscarlos, entonces será de mucha bendición. En una ocasión, cansado del camino y sediento, le pidió agua para beber a una mujer. Eso está en Juan 4, 6, 7, a la samaritana. Además, en otra ocasión, él lloró ante la muerte de Lázaro, al igual que los demás que estaban presentes en aquel momento. Según Juan 11, 33 al 35, él lloró. Él tenía emociones, tenía sentimientos, parte del alma, tenía su mente, emociones, voluntad. Todos estos hechos muestran que en verdad él era un hombre genuino. Cristo era un hombre perfecto y cabal. Por un lado, él era un hombre genuino, un hombre común, pero por otro, era único. Cada aspecto del vivir humano de Jesús era absolutamente apropiado y perfecto. Número uno, era obediente. Lucas dice que cuando Jesús tenía 12 años, ¿verdad? Cuando él tenía 12 años, era un joven, él sabía cómo atender a la voluntad de su Padre Celestial y a la vez sujeto a sus padres terrenales. En esa ocasión, él explicó a sus padres por qué había permanecido en el templo, pero al mismo tiempo estaba sujeto a ello. Jesús les dijo: ¿no sabéis que en los asuntos de mi Padre me es necesario estar? Lucas 2:49. Sin embargo, en el versículo 51 dice que regresó con ellos y estaba sujeto a ellos. Algunos jóvenes dirán: bueno, yo vivo para el propósito de Dios, pero en la casa son tremendos, desobedientes a sus padres. Esto no concuerda con la humanidad fina y equilibrada de Jesús. Era obediente. Jesús fue servicial. En Marcos 10:45 el Señor dijo: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Muchas personas, principalmente los jóvenes, quieren que en sus casas les sirvan, pero a ellos no les gusta servir. Por ejemplo, no ayudan a limpiar la casa, no lavan los trastes,
no planchan su ropa, ni siquiera hacen su propia cama. No hacen absolutamente nada, solo les gusta comer, dormir y pasear todo el tiempo. Esa no es la humanidad de Jesús. La humanidad de Jesús se distingue por servir, no por ser servido. Necesitamos un espíritu dispuesto a servir diligentemente. Jesús era sin apariencia de maldad. Durante su ministerio, el Señor tuvo contacto con muchas clases de personas. Al hablar con la gente, siempre Él mostró un interés en la salvación de ellos. Jamás reflejó una sombra de maldad. Jamás. Al relacionarse con las personas. En Juan 3 vemos que Jesús se entrevistó con un anciano religioso ya entrada la noche. Pero en el capítulo 4, cuando habló con una mujer, lo hizo a plena luz del día, en un lugar público y al aire libre. Él fue muy cuidadoso, no solo para evadir el mal, sino también para evitar cualquier apariencia de maldad, para cualquier cosa que se dijera mal de él. Y a pesar de eso, pues a muchos hablaron mal, pero por ser enemigos de Cristo. Era absolutamente íntegro él. Al tratar con personas del sexo opuesto, en la sociedad actual, tal clase de humanidad íntegra es menospreciada e incluso ridiculizada. Como resultado de esto, muchos jóvenes caen en la dañina trampa de la inmoralidad. Jesús tenía una personalidad cabal. La personalidad del Señor era cabal y adecuada. Él era manso y humilde de corazón. Mateo 11:29. No solo en apariencia, sino de corazón. Era tan manso que aún los niños pequeños podían acercarse a él. Mateo 19:14. Y era tan humilde que una mujer pecadora y despreciable podía acudir a él y llorar a sus pies. Lucas 7:38-39. Era tan gentil que Juan, el discípulo joven, tuvo la confianza de recostarse en su pecho mientras cenaban. Juan 13:23. Sin embargo, vemos que en el templo volcó la mesa de aquellas personas cambistas. Mateo 21 del 12 al 13. También sabía cuándo regocijarse y cuándo llorar. Se regocijaba en la voluntad del Padre. Lucas 10:21. Usted tiene que regocijarse en la voluntad del Padre. Pero lloraba por la condición del pueblo de Dios. Lucas 19:41. Aquí viene a mi mente un versículo en Colosenses 1:24 que dice: Pablo, ahora me gozo en lo que padezco por ustedes y cumplo, así como todos debemos de cumplir, lo que falta por las aflicciones de Cristo, por su cuerpo que es la iglesia. En cualquier tipo de situación, Jesús, el hombre, actuaba de una manera fina y equilibrada. Jesús expresaba la divinidad por medio de su humanidad. Necesitaríamos muchas lecciones para abarcar cada aspecto de la vida de Jesús. Mientras más vemos acerca de él, más nos atrae su persona. ¿Cómo pudo él tener un vivir humano tan perfecto? Solo por ser un Dios, hombre. El Señor Jesús no solo era un buen hombre, sino un hombre lleno de Dios. Su divinidad se expresaba por medio de su humanidad. Por eso nos impresiona su pureza, su amabilidad y lo equilibrado de su persona, de su humanidad. Su vida no puede ser imitada. Si queremos vivir como Jesús vivió, tenemos que ser llenos de Dios. Es la única manera. Menguar nosotros para que Él viva. Ya que el propósito de Dios consiste en que el hombre lo exprese. Él creó a Adán a su propia imagen y semejanza, con miras a que éste comiera del árbol de la vida. Si Adán hubiera hecho esto, se habría mezclado con Dios y hubiera sido capaz de expresarlo. El Evangelio de Lucas narra muchos casos en donde la divinidad del Señor fue expresada mediante sus cualidades humanas. En Lucas 7, del 11 al 17, vemos que Él
tuvo compasión de una madre que lloraba y resucitó a su hijo muerto. El versículo 12 dice: cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella una considerable multitud de la ciudad. Esta situación era muy triste y nadie podía consolar a esta viuda afligida. Primero ella había perdido a su esposo y ahora había perdido a su único hijo. O sea, era una situación tremenda la de esta madre. Entonces, miremos que qué fue lo que hizo en este momento. Lucas 7, del 13 al 15 dice: y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Y acercándose, tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron. Y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar, y lo dio a su madre. Aquí vemos la compasión del Señor expresada al hablarle a la viuda y al tocar el féretro. ¿A usted le agradaría tocar el féretro de un muerto? El Señor hizo esto, movido por su compasión humana. Su divinidad se expresó por medio de su compasión humana al levantar al joven de entre los muertos. Aquí vemos que Jesús, el Dios hombre, poseía la humanidad más elevada mezclada con su divinidad. Él vivió por el Padre y por el Espíritu Santo, así como debemos de vivir nosotros, por el Padre y por el Espíritu Santo. El Señor Jesús llevó una vida humana totalmente consagrada al Padre. Juan 6:57. Aunque Él era Dios, en la carne jamás asumió la posición de Dios, sino que vivió como un hombre consagrado a Dios y guiado por Él. En el Evangelio de Juan, Jesús dijo: no puedo yo hacer nada por mí mismo. No busco mi propia voluntad, sino la voluntad del que me envió. Juan 5:30. Mi enseñanza no es mía, sino de aquel que me envió. Juan 7:16. Yo no busco mi gloria. Juan 8:50. Yo hago siempre lo que le agrada al Padre. Juan 8:29. Y yo y el Padre uno somos. Juan 10:30. Qué lindo que nosotros podamos decir, como en 1 Corintios 6:17, el que se une al Señor, un solo espíritu es con Él. El Señor Jesús nunca obró confiando en sí mismo. Nunca, sino dependiendo del Espíritu Santo. Él dijo en Mateo 12:28, yo por el Espíritu de Dios he hecho fuera a los demonios. En Lucas vemos que él estaba lleno del Espíritu, que era guiado por el Espíritu y que se conducía en el poder del Espíritu. Vemos Lucas 4:1 y 4:14. En conclusión, vemos que el vivir humano del Señor se llevó a cabo absolutamente en Dios y por Dios, con Dios y para Dios. Nuestro vivir humano, hermano, según como dice en Juan 13:15, porque ejemplo les he dado, para que como lo que yo hice, ustedes también lo hagan. Nuestro vivir humano tiene que ser absolutamente en Dios, por Dios, con Dios y para Dios. Tenemos que hacer la voluntad de Dios. Tenemos que seguir lo que la palabra de Dios dice. Tenemos que ser un instrumento de Dios. Tenemos que expresar a Dios aquí en la tierra. Estos son tiempos difíciles. Son tiempos de prueba. El mundo entero está siendo probado. Y vamos a unirnos en oración junto con la Iglesia Luz de Amor y todos los que nos están viendo para orar por esta pandemia. Yo personalmente, yo quiero dar gracias a Dios porque estamos cruzando la enfermedad ahorita, nos contagiamos, mi esposa, algunos mis hijos y yo, y quiero dar gracias a los hermanos que han estado en oración. Seguimos con la humanidad
apropiada para la vida de la iglesia. ¿Cuál es la humanidad que tú tienes que tener para la vida de la iglesia apropiada? Dios desea obtener un grupo de personas que, tal como el Señor Jesús, sean llenas de Dios y lo expresen. Para lograr esto necesitamos una humanidad apropiada, la cual hace que la vida de iglesia sea sólida y fuerte. Satanás intentará frustrar el propósito de Dios, atacando la humanidad del hombre. Él ataca especialmente a los jóvenes, usando la inmoralidad, las drogas y las enfermedades mentales. Estas cosas pueden dañar a los jóvenes e inutilizarlos para expresar a Dios. No debemos ignorar ni subestimar las artimañas del enemigo. Muchos jóvenes han sido arruinados e incluso han muerto a causa de las drogas y el alcohol. Sin embargo, ahora el Señor Jesús vive en nosotros. Usted debe haber percibido en su conciencia al Señor oponiéndose cuando usted peca en lo que hace, en lo que ve, en lo que vive diariamente. Usted puede sentir que hay ese ser santo en el interior suyo, incluso en su estilo de vestir. Este mundo está diseñado para incitar a la lujuria, lo cual es una estrategia que Satanás usa para dañar la humanidad. Por lo tanto, al enfrentarse con el mundo, no debe considerarse tan espiritual, pensando que es capaz de resistir cualquier tentación. Antes bien, huya de inmediato. Luego, busque al Señor con los que de corazón le invocan. 2 Timoteo 2:22. Hay que buscar a los hermanos para hacer fuerza, para que le dé fortaleza, ¿verdad? Y, por ejemplo, nosotros en estos momentos que hemos pasado como familia, pues hemos hablado a nuestro pastor, a todos los hermanos, y pues yo sé que hay muchas oraciones por nosotros. Debemos tener presente que Satanás es muy sutil y debemos de estar conscientes de que nuestro descuido y pereza pueden frustrar la obra del Señor en nosotros. Debemos de ser tan sensibles al Señor que podamos percibir su voz objetando en nuestro interior. Cuando arrojamos los calcetines al piso, es más cómodo dejarlos ahí, pero eso no expresa la humanidad de Cristo, sino a nuestro yo perezoso. ¿Qué verán nuestros amigos cuando vayan a nuestro cuarto? Aunque les hablemos frecuentemente acerca del Señor, ellos solo recordarán nuestro cuarto desordenado. ¿Cuánto necesitamos la fina humanidad del Señor? Debido a que somos la iglesia, debemos de ser diferentes de esta sociedad degradada, para que así el Señor se exprese por medio de nuestra humanidad apropiada. Ya no diga más, yo no soy Jesús, así que no puedo ser como Él, que muchos esa excusa ponen. Tal vez cuando crezca seré mejor. No, más bien ahora mismo, al ver que su condición es muy inferior a la humanidad de Jesús, usted debe de abrirse a Él, invocarle, decirle y recibir al Espíritu. No podemos imitar el vivir humano del Señor, pero podemos hacerlo nuestro al permitirle que habite en nosotros. Hemos dicho anteriormente que todo lo que Cristo es y ha hecho se halla en el Espíritu vivificante, en aquel que resultado de la resurrección de Él. El Espíritu hoy es el Espíritu del Jesús humano. En este Espíritu no solo se halla la divinidad de Jesús, sino también su humanidad. Esto nos provee la manera de crecer en Cristo. Tal vez no podamos imitar su vivir, pero tampoco debemos esperar hasta el futuro para ser como Él. Hoy mismo podemos asirnos de Él y expresarlo. Podemos expresarlo mediante nuestro vivir.
Lo que necesitamos en la vida de iglesia es su humanidad, fina, elevada y perfecta. Entonces Dios se expresará por medio de nosotros y obtendrá el testimonio de Jesús. Si vivimos de tal manera, otros serán impresionados y atraídos a su iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Yo quisiera que fuéramos a Efesios por un momento. Efesios capítulo 3. Efesios 3. Vamos a leer del 14 en adelante para que hagamos esta oración. Por esta causa, dice Pablo aquí, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces nosotros doblemos nuestras rodillas, humillémonos delante del Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. O sea, en nuestro espíritu humano sea fortalecido por el Espíritu Santo. ¿Para qué? Dice el verso 17, habite Cristo. Digámosle, Señor, yo quiero que tú habites en mí, por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados, cimentados en amor, seas plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seas lleno de toda la plenitud de Dios. Y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que le pedimos o entendamos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea la gloria en la iglesia de Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Amados hermanos, espero que haya sido de bendición este video. Ya estaremos también ahorita, el otro video de hoy domingo es sobre el capítulo 6 del libro de los Reyes, que trata sobre la construcción del templo por parte de Salomón, templo que fue iniciado, o sea, por lo menos en su mente era lo que anhelaba David. Agradecemos a Dios por la vida que nos ha dado, por habernos preservado de esta enfermedad, y pedimos a Dios por el hermano misionero Daniel G., por todos los misioneros coreanos y de todo el mundo que están allá en Estados Unidos, por la vacunación a nivel del mundo, que avance, y para que ya pronto podamos estar cada día mejor, para que ya no haya esa amenaza. Pedimos por todas las familias de la Iglesia Luz de Amor en Tecate, Baja California, para que todos sean llenos y sean fortalecidos en su hombre interior. Pedimos por los hermanos allá en Manzanillo, para que ellos sean llenos del Espíritu Santo. Haya sanidad y ángeles escogidos de Dios los protegen. Le damos gracias, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.